Pues que el Señor les bendiga. Para mí siempre es un honor, un privilegio estar aquí. Bueno, habemos pocos, pero no pasa nada. El Señor está en este lugar y seguro tiene algo que decirle a cada uno de... Bueno, a mí ya me habló y así que ahora pues quiero compartir algo con ustedes. Algo que el Señor pues me ha venido hablando y he venido ahí como meditando entre que hemos salido a evangelizar. Cierto día anduvimos con Eduardo por un lugar solitario, un lugar donde hay muchas personas que necesitan de esa... Bueno, y los que estamos aquí necesitamos, ¿no? Y esas personas también lo necesitan. Y pasamos por un lugar solitario donde había gente que, o sea, tapada con un nylon, hay gente pobre, y luego llegamos a un lugar donde había gente rica. Y me dice Eduardo, mira Carlos, mira dónde están los pobres y dónde están los ricos. O sea, donde estaban los pobres más desastroso y donde estaban los ricos pues había más gente. Y quiero dar gracias a Dios. No sé si saben que son un 10% de la población en este mundo que es terriblemente azotada por el hambre, que son 700 millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza extrema, y también que son, solo este año, el 2020, se han efectuado 100.000 divorcios, y que son también 2 millones de personas que sufren depresión. De hecho, hay mucha gente que miramos en la calle que se nota que necesita mucho de una palabra de esperanza. O sea, es algo que se está viendo alrededor y, ¿sabes? Es tremendo y da mucha tristeza porque, bueno, nosotros como creyentes nos estamos quedando ahí, o sea, sin hacer nada, y mientras que el Señor nos está mandando. Yo doy gracias a Dios porque ha puesto estos hermanos en mi camino, y eso es bonito porque sabemos que el Señor nos respalda y anda ahí con nosotros, y es algo precioso que el Señor hace. Y bueno, tampoco necesitamos ir tan largo para ver eso. Por ejemplo, siempre que vamos por ahí miramos a esa persona que está ahí con demencia por la calle, que, o sea, en la puerta de un Mercadona, qué sé yo, de un día, o tal vez miramos cosas. Bueno, cierto día también estábamos en el hospital y cuando mi hermana nos pegaba ahí sustitos ahí de por sobre. Y bueno, miraba muchas chicas y yo me asombraba y miraba una chava que miraba mucha gente, muchas niñas que entraban y en el hospital y todo eso. Y yo le digo a un muchacho que estaba cerca de mí, oye, le digo, que un montón de mujeres, o sea, embarazadas y todo eso. Y me dice, oye, Carlos, no te equivoques. ¿Por qué? Le digo, porque muchas chicas que vienen de estas vienen a quitarse el hijo. Dice, esto es así, ¿sabes? Me dice, bueno, le digo, yo asustado, ¿me entienden? El pecado que siempre está ahí. Bueno, de hecho de eso quiero hablar un poco del pecado. O también esos niños que sufren, ¿no? Por otro niño que tal vez le hace bullying en los colegios y todo eso. Bueno, nuestros hijos pasan por eso también. O la competitividad, perdón, que hermano, esta palabra un poco, la agresividad, las violencias, el frente abierto que ha dejado tantos millones de personas muertas, Palestina, qué sé yo, o Israel, bueno, Israel no, Ucrania, o sea, son cantidad de personas que están sufriendo mucho, o sea, mucha violencia y gente que muere a diario, son muchísimos. Pero bueno, nos hacemos de la pregunta, pero ¿cuál es el verdadero problema de este mundo? Hay quien piensa, por ejemplo, en mi país, hay la gente pues puede decir que es problema de la política, aquí igual creo, ¿no? Que esto es un problema de la política y que, por ejemplo, en mi país, si echaran a una mujer que se llama Xiomara, que es la presidenta de ese país, pues todo iría bien. O aquí, por ejemplo, a Pedro Sánchez, ¿no? Hay gente que no la quisiera tener ni en broma en el Parlamento y todo eso. Entonces hay muchas cosas. Hay también quien piensa que una mejora para cada país se encuentra en el aumento de valores, y que la falta de valores es el motivo principal por el cual hoy reina el todo vale, o todo se encuentra permitido. Y claro, sabemos que esto no, como creyentes, debemos de pensar que esto no proviene de eso. Y también hay quien piensa que si ganáramos pues 3.000 euros, qué sé yo, 4.000 euros. Pues yo hace poco ganaba 900, me subieron a 2.500 y siempre me hace falta el dinero.
Y entonces, escúchenme, hermano y hermana, pero que el mundo vaya tan mal, este solo es un síntoma, y este síntoma es el pecado. El pecado. El pecado, este mal tremendo que está ahí siempre, ¿no? Este mal infernal que nos rodea, que siempre está en cada esquina, que no necesitamos irnos tan largo, sino que solo salimos y se ve por todos lados. Ahora, pues, cuando yo me gustaría que citáramos un texto que, no sé, sirve de consuelo y también de exhortación. Y es Romanos 6. He estado meditando mucho en estos temas de Pablo. Bueno, Pablo en los primeros 8 capítulos del libro de Romanos habla habla de condenación, después justificación y después de santificación. Él habla de esas cosas. Entonces quisiera leer este pasaje del 6, vamos 6, del 15 en adelante, dice, y la palabra le honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y dice así, entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No sabéis ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien desobedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Y hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentáis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentáis vuestros miembros como esclavos a la justicia, para santificación. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto teníais entonces de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el pecado está ahí. Y este pasaje de bíblico tiene que ser de mucho consuelo para muchos, porque habla de exhortación, pero claro, nosotros ahora mismo estamos en Cristo. Y entonces quiero hablar un poco de lo que más o menos significa pecado en la Biblia, porque no quiero tampoco hablar palabras mías. Y la Escritura también el pecado lo ve de muchas maneras. Por ejemplo, en la Biblia dice que, en primer lugar, dice que el pecado contamina, o sea, contamina el alma. Y dice también, son trapos de inmundicia en Zacarías capítulo 3, versículo 4. Pablo lo llama en 2 de Corintios 7:1 inmundicia de carne y espíritu. No sé si alguien me quiere leer Mateo, cómo lo relaciona el Señor, Mateo 15, 17 y el 18 hasta el 19. Mateo 15, del 18 al 19. Desde el 17 hasta el 19, perdón. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Bueno, entonces el pecado contamina, ¿no? En segundo lugar, dice la Biblia que el pecado es rebelión contra la ley de Dios. El pecado es como un hombre dijo, aquel que le gustaría matar a Dios, si pudiera hacerlo, el pecado eliminaría a Dios. Dios cesaría de existir si el pecado tuviera excepción de matar a Dios.
Sabemos que no, porque nuestro Dios es rey, soberano, es grande y poderoso. También el pecado es ingratitud. Romanos 1 dice, ni fueron agradecidos. Es tremendo cómo este mal, o sea, que nos rodea, todo está queriendo como hacernos y caer a cada rato. Y muchas veces creo que cuando cedemos tanto al pecado, muchas veces nos preguntamos, ¿por qué estoy así? O sea, ¿por qué no puedo despertarme? ¿Por qué estoy tan mal? Y claro, el pecado cuando nos engaña, pues nunca nos vamos a sentir como con ganas de alabar, sino que nos vamos a sentir muy mal porque el pecado destruye, el pecado mata. Claro, entonces no nos vamos a sentir bien cuando queramos adorar al Señor. También hay, yo no sé si alguien me quiere leer, dice Segunda de Pedro 3:16. Dice Pedro que es muy difícil entender a Pablo porque Pablo habla de unas cosas que no es fácil de entender. Vamos a ver, Segunda de Pedro, 3:16. Solo estoy mostrando algunas cosas de lo que es el pecado, o sea, de lo que ya pues hablaré de la gracia del Señor. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Amén, sí. O sea, Pablo no es fácil. Hoy me quiero poner más o menos en lo que piensa él, o sea, pero no es fácil. También dijo el Señor Jesús en Juan 8:34, en verdad os digo en verdad os digo que el que comete pecado es esclavo del pecado. Y todos los hombres que viven una vida de cometer pecado son esclavos a ese pecado. De hecho, toda persona que llega a este mundo está bajo la tiranía del pecado. Controla sus pensamientos, controla sus palabras, controla sus acciones. Expresado en Romanos 6, versículo 17, erais esclavos del pecado. Versículo 20, erais esclavos del pecado. O sea, en 2 veces de este pasaje. Y dice, solía ser esclavos, siervos. Dice, hay una palabra que dice aquí, dulos. Se refiere a una persona que está en una relación obligatoria con su dueño. Esclavos del pecado. Y el fin definitivo de ser un esclavo del pecado lo encontramos en el versículo 21 al final, en el versículo 23 al principio. Porque la paga del pecado es la muerte. Claro, ser esclavos del pecado es morir. El pecado en últimas mata. Y cuando nosotros pensamos en el pecado y en las cosas que hacíamos antes, o sea, si pensamos en el pecado es un pensamiento horrendo que se nos viene a la mente, porque el pecado es lo más duro que puede haber. También hay otras palabras que me llamaban mucho la atención, las anoté porque quería como, mi problema no es con lo que estamos aquí ni nada, mi problema es con este mal que está ahí, que nos rodea, o sea, por eso quería sacar bastantes cosas de estas. Y años atrás un hombre escribió estas palabras acerca del pecado. Si leemos la Biblia, le vamos a entender esas palabras. Nos ayudan a entender el pecado incluso en esta sociedad, ¿no? Lo que les contaba al primero, y quizás le va a dar un sentido de lo que significa ser un esclavo al pecado. Y él escribió, el pecado es una deuda, una carga, un ladrón, una enfermedad, una lepra, una plaga, un veneno, una serpiente, un aguijón. Todo lo que el hombre odia es el pecado. Una carga de maldiciones y calamidades detrás de las cuales se encuentran presiones intolerables, aplastantes. La creación entera gime. ¿Quién es el que prepara una tumba para el hombre? ¿Quién es esa seductora pintada que roba su virtud? ¿Quién es el homicida que destruye su vida? ¿Quién es la hechicera que primero engaña y después condena su alma? El pecado.
¿Quién con un aliento frío congela los retoños hermosos de la juventud? ¿Quién rompe el corazón de los padres? ¿Quién trae cuellos grises a los hombres de edad y los lleva a la tumba? El pecado. ¿Quién cambia a los niños gentiles y los convierte en áspides y a las madres tiernas en monstruos? ¿Y a sus padres hombres peores que Herodes? Los homicidas de su propia inocencia, el pecado. ¿Quién arroja la manzana de la discordia en los corazones de las casas? ¿Quién enciende la antorcha de la guerra y la lleva cruzando tierras que tiemblan? ¿Quién mediante división en la iglesia rasga la túnica sin costura de Cristo? El pecado. ¿Quién es esta Dalila que canta y hace que se duerma en Nazareo y entrega la fortaleza de Dios en las manos de los incircuncisos? ¿Quién con una sonrisa en su rostro presenta adulaciones llenas de miel y en su lengua? Se pone de pie en la puerta para ofrecer los ritos sagrados de la hospitalidad y cuando la sospecha duerme traspasa de manera traicionera nuestros templos con un clavo, el pecado. ¿Qué sirena hermosa es esta que está sentada en la roca junto a un estanque mortal y sonríe para engañar, canta para mentir, besa con traición y se aferra con sus brazos a nuestro cuello para hundirnos en la perdición? El pecado. ¿Quién convierte el corazón más gentil y suave en piedra? ¿Quién quita la razón de su trono elevado y lleva a los pecadores a que enloquezcan como cerdos gadarenos y se apresuren a arrojarse por el precipicio? En un lago de fuego, el pecado. Fin de la cita. El pecado es una realidad terrible, hermanos, que arruina la vida, condena el alma, que se aferra como un cáncer incurable. El pecado, hermanos, y en últimas, devasta y mata. O sea, lo que estoy tratando de que vean que el pecado es tan miserable que nos hace caer en lo peor. Y bueno, nosotros tenemos la elección, ¿no? Lo que decía este pasaje y es algo bonito y es como consolador. A mí este pasaje pues lo he estado leyendo muchos días y bueno, también quiero sacar algunas cosas que también quiero contarles una historia de un niño. Quiero contarles una historia de un niño, no quiero contarles de los demás, solo de un niño. Pues había un niño que tenía a su madre, ¿vale? Tenía a su madre, esto me llevó porque habla del cáncer y todo eso. Tenía a su madre y tenía a su padre, dos niños normales. Normal, ¿no? Como un niño tiene su padre y su madre. Pues este niño, pues un día este padre, el niño se dio cuenta, o la madre del niño, que tenía otra familia. Pues entonces este niño, no sé, se sentía tan mal porque el padre prefirió la otra familia, o sea, y dejó la familia de la madre de él y prefirió la otra, o sea, dejó a la madre abandonada. Y luego pues, no sé, por razones de la vida, no sé qué pasó, pues la madre de este niño se enfermó. Era una mujer trabajadora, una mujer buena, una mujer que daba todo por su hijo. Y esta mujer pues se enfermó de cáncer y un tumor en la matriz, o sea, fue algo tremendo, devastador. Lo relaciono siempre con este pecado, porque el pecado va chancomiendo y chancomiendo. Recuerdo que el otro día un hombre me hablaba de que tenía cáncer en el cuello, luego que se le pasó a la frente, y digo, bueno, yo oré por él, pero el Señor sabe lo que hace. Y entonces, pues, lo que les iba contando, pues, esta madre se encontraba totalmente mal. El niño sufría al ver a su madre, claro, porque el pecado, como va chancomiendo, o sea, la persona se va debilitando y se va poniendo muy, muy delgada. Y claro, la madre pues era una madre que amaba mucho a su hijo y le dijo un día, hijo,
te voy a meter a un internado y quiero que estés ahí porque no quiero que seas una mala persona, quiero que estés ahí. Pues el niño no tenía opción, o sea, entró ahí al internado y estuvo ahí. Pero no le gustó cómo lo trataban ahí adentro, entonces el niño decidió escaparse. Se escapó y de nuevo volvió a lo mismo, porque el niño como que era muy callejero. Luego, luego la madre decidió dárselo a unos familiares, porque la madre, claro, estaba muy enferma, no lo podía criar. Y decidió dárselo a unos familiares y pues esos familiares no lo tuvieron mucho tiempo. Estaba como a una distancia más o menos como de aquí a Asturias, qué sé yo, unas 5 horas. El lugar donde lo mandó la madre para que le enseñaran a trabajar, supuestamente. Y estos familiares pues no lo quisieron tener mucho tiempo y lo regalaron como esclavo a un hombre. Se lo regalaron como esclavo y claro, el niño miró a aquel hombre con una cara agradable, que era una persona tan totalmente buena, o sea, se le miraba, ¿no? Que caras vemos, pero corazones no sabemos. Y miraba a aquel hombre y, bueno, aquel hombre, pues los primeros días, pues empezó a tratarlo bien, empezó a llevarse bien con él, pero ya cuando se fueron a otro lugar más largo todavía del que lo habían llevado, lo empezó a tratar como un animal. Ya le empezaba a pegar al niño, un niño de 9 años. Lo maltrataba tanto que aquel niño lloraba y clamaba, mamá, mamá. O sea, era un niño. Tenía un pequeño rebaño de vacas y este hombre lo mandaba a las 3 de la mañana a buscar animales, solo Dios, con ese niño. Y claro, siempre que no llevaba a todos los animales, este hombre, si no le pegaba con la faja que tenía de cuero, cortaba una corteza de un árbol, y le daba unos cuantos latigazos. O sea, él no tenía opciones, claro, era esclavo de ese amo. Entonces, este hombre lo trataba muy mal. Una vez le dijeron que al niño bajó como a un pueblo, digamos, venir de Madrid a este pueblo, bajó al pueblo y le dijeron que su madre había muerto, porque claro, el cáncer se la comió y se murió. Y entonces este niño pues lloraba y gritaba, ¿por qué? ¿Y por qué? Como él no tenía opciones, estaba sujeto a ese amo, no podía decidir. Y este amo pues lo trataba muy mal. Pues pasó el tiempo, luego vino un amo bueno, un amo que sí lo quería y le dijo al otro amo que era malo, mira, yo voy a tomar a este como mi hijo, yo lo voy a tomar y yo lo voy a criar. Tú no sabes criar hijo, así que déjamelo a mí que yo lo voy a tomar como mi hijo. Entonces, pues aquel amo empezó a criar a aquel niño y el niño seguía y crecía y claro, aquel niño cometía errores y fallaba. Claro, aquel amo, el bueno, lo castigaba, pero lo castigaba, o sea, el niño sentía que el castigo de ese amo nuevo era correcto, porque hacía cosas que estaban fuera de línea, ¿me entiendes? Es como que fallaba y el amo sabía, entonces decía, bueno, te voy a castigar porque sos mi hijo, tengo que corregirte. Y pues ahí se crió el niño. Entonces me llevaba esto la atención de que somos esclavos del pecado. El pecado, por ejemplo, somos esclavos del pecado. El pecado es tan miserable, como les decía al principio, si recordamos de cómo éramos antes y todo lo que hacíamos, porque hacíamos cosas malas, totalmente malas. Y ahora estamos en el Señor y muchas veces creemos que nos están castigando injustamente, hombre, pero no, que esto es para hacernos más fuertes y para que sigamos adelante en lo que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces acaba eso como ver cuando estamos sujetos a un esclavo, como esclavos a cada amo, ¿no? Y Pablo lo dice ahí, ¿no? Dice
Dice, ¿no sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Nosotros tenemos dos puntos, no hay punto medio de quién decidimos obedecer. Obedecemos al pecado, que ustedes saben que el pecado engendra pecado, engendra pecado, engendra pecado, engendra muerte. O obedecemos a la justicia, que la justicia lleva a la vida, lleva a la vida y lleva a la vida eterna. Tenemos dos, no hay más. Y va de nosotros a quien decidimos obedecer. Yo pienso que es mejor obedecer a la justicia, ¿no? Que es lo que ahora pues estamos haciendo, hacer su voluntad, la voluntad del Padre. Y bueno, yo como les digo, mi enfoque no es contra ustedes, sino contra este mal, contra este pecado. Y bueno, voy a serles sincero, ese niño que yo les hablo, soy yo. O sea, yo he pasado por cosas tremendas, o sea, que en mi vida desde niño he tenido gente que me ha tratado mal, o sea, que me ha dañado, pero este amo que tengo ahora es lo que más necesito, lo amo porque me corrige, pero hombre, está bien. Muchas veces fallamos porque todos pecamos y yo le contaba a Eduardo, mira Eduardo, yo no te puedo decir eres un pecador porque yo también fallo, hermano. Y yo estoy aquí para levantarte, no para aplastarte, o sea, todos somos pecadores, todos fallamos, todos mentimos. Y bueno, si yo dijera, pues mira, yo no miento, tranquilo, yo no soy mentiroso, pues ahí están mis hermanos. Mis hermanos les darían testimonio de cómo soy yo. O sea que, claro, que hay un punto ya como nos mantenemos en esa obediencia, ¿no? Entonces ya como que soy un poco más frágil para pedir perdón. Antes casi no pedía perdón ni a Dios ni a nadie. Yo podía vivir una semana enojado con mis hermanos y no pasaba nada. Ahora es muy distinto. Por eso sé que el Señor ha hecho algo en mi corazón. Pero respecto a lo que dice Pablo aquí, que a mí también esto me llama mucho la atención, dice, y habiendo sido libertados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Hablo siervos, habiendo sido libertados del pecado, habéis hecho siervos de la justicia. En el versículo de arriba, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis obedientes de corazón a aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. Nosotros hay que dar gracias a Dios porque ninguno de nosotros está aquí porque es bonito o porque no sé qué, porque dijo, bueno, esto yo lo voy a elegir, esto es para mí, ¿no? Estamos aquí porque hemos sido entregados a esta doctrina que se refiere al Evangelio. Pablo aquí se está refiriendo al Evangelio, a esa enseñanza, entonces estamos muy agradecidos. Solo quiero que recordemos algo. Cuando venimos a Cristo, por ejemplo yo, y uno dice, vengo a ti como mi Salvador, me someto a ti como mi amo y Señor. Escúchenme hermanos, nosotros no solo estamos obligados en términos éticos a obedecer, nosotros hemos sido creados para obedecer. Cuando nosotros nos convertimos en cristianos, no es simplemente que tenemos la obligación ética de ser obedientes, sino que tú y yo, hermano, hemos sido creados para obedecer, para ser obedientes y para que entendamos. Vamos a Efesios, no sé si alguien me quiere leer Efesios 2:10. Hemos sido creados para buenas obras. Voy a tocar varios versículos porque... 2:10. Sí, Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Sí, o sea, Dios las preparó, no es porque yo dijera, hombre, yo voy a ser obediente a esto, sino que hay que dar gracias a Dios. Por ejemplo, cada persona que viene hay que dar gracias a Dios porque es el Señor que lo trae. Yo le ponía un ejemplo en José este hombrón, ¿quién lo va a mover? Quien lo mueve es el Señor porque lo trae a este lugar y eso es algo precioso. O quién le va a decir a José, oye, vete o agarrarlo de una mano, ¿no? El único hay que darle gracias al Señor porque Él lo trae a este lugar. La obediencia es muy importante y aunque a veces solo podemos manifestar santidad imperfecta, debemos obedecer porque de eso se trata nuestra nueva creación. Quiero que vayamos en este texto que también se compara con esto y es este Colosenses 1, 21, 22. Si alguien lo quiere leer. Antes, ustedes estaban lejos de Dios y eran sus enemigos, pues pensaban y hacían lo malo. Sin embargo, ahora Dios los ha hecho sus amigos por medio de la muerte de su Hijo, quien se hizo hombre. Dios lo hizo así para que ustedes pudieran presentarse ante Él sin pecado y libres de culpa. Ya está. Dios lo preparó de antemano para que nos presentáramos ante Él. La obediencia es la certeza de una persona realmente justificada. Y no significa que no va a haber pecado ahí. Muchas veces nos vamos a encontrar con Pablo aquí en el 7. En el 7 yo creo que, a ver, sí, en el 7:14, que dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con que la ley reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. O sea, no somos nosotros, o sea, el que queremos hacer esa cosa. Muchas veces nos vamos a encontrar como Pablo, o sea, que va a haber una santidad como muy oscurecida. Y creo que a todos nos pasa, eso es así. Pero la obediencia va a estar ahí siempre, y como les digo, en algunos puntos se va a hacer oscurecida, pero va a estar ahí, la obediencia, la obediencia. El Señor lo que habla es de la obediencia. Bueno, Carlos, es que creo que Dios ya lo hizo y de hecho este pasaje tiene también otros, no sé, tiene una comparación en 3 partes que prácticamente son iguales. Dice, para que abunde, y la ley es en el pasaje anterior, el 20, en el capítulo 5, y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Bueno, entonces que yo debería pecar y pecar y pecar y pecar más para que la gracia abunde. O sea, Pablo lo empieza a corregir en el versículo 6 que dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, Pablo aquí está empezando a corregir eso. O sea, yo debo de hacer lo que hacía antes y no pasa nada. O sea, no pasa nada, pero cuidado. Que muchas veces por eso es que no podemos sentir la presencia de Dios, porque, hombre, Carlos, es que mira, yo peco y, hombre, a mí no me ha pasado nada. Tengamos en cuenta que hay una muerte espiritual también, que no solo es la muerte eterna, hay una muerte espiritual que muchas veces no nos gozamos porque hemos estado haciendo cosas que van en contra de la voluntad del Señor. Y tampoco es eso, no digo yo que abusemos la gracia de vez en cuando, pero la gracia no es eso. Cuando abusamos la gracia y decimos, bueno, voy a pecar más, voy a hacer más, eso no es gracia, eso se llama desgracia y eso no va
con la ley de Dios. Dios nos manda a ser santos y puros, aunque, como les digo, muchas veces abusemos de esa gracia. Y también como estos pasajes me llama la atención porque como que se relacionan en 3 veces lo que les decía. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. No sabéis, y siempre es algo como que nosotros sabemos, esto ya lo sabemos, no se necesita hacer qué sé yo, estudiar tanto para saber esto. Esto es así, y ya lo sabemos, o sea que no deberíamos andar en pecado, no deberíamos estar pecando siempre, no. Debemos de vivir conforme al Señor nos está diciendo. Entonces aquí hay algo que me llamaba la atención, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto tenías entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? O sea, ¿qué fruto había en que yo, por ejemplo, yo dañé a muchas personas? Yo decía algo y como que me sentía tan bien. O sea, le decía a alguna persona, por ejemplo, las madres de mis hijas, ¿no? que son personas que yo dañé. Yo cuando ellas nos ponemos a hablar, porque yo hablo por mis hijas, claro, hablamos cosas así, cuando empiezan a sacarme mi pasado, no es porque no, o sea, yo sé que el Señor me ha perdonado, pero me da vergüenza. Da vergüenza, o sea, el pasado y que le empiecen a sacar todo, eso me da vergüenza a mí. Y trato de decirle, bueno, o cambio la plática, mira, porque claro, empiezan a sacar todas esas cosas y yo me da vergüenza eso. Esas son las cosas de las cuales ahora nos avergonzamos, que dañamos a una gente en nuestro pasado, gente que no se merecía nada, pero nosotros lo hicimos porque, ¿qué? Éramos súper pecadores. Ahora ya es más distinto. También ayer me llamaba la atención que el Señor, estábamos hablando con un chavo que caminamos juntos trabajando y viene un señor y me dice, mira, así se baila, y se pone a bailar, un señor como de unos 70 años, pero moviéndose para allá y para acá, y decía yo. Y entonces ayer estábamos aquí, porque eso fue el viernes, y ayer sábado estábamos trabajando, y le digo, David, le digo, ¿usted cómo tomó esas cosas? Le digo, que ese señor se puso a bailar así. Bueno, me dice, yo lo vi que como medio ridículo. Y entonces le digo, pues así era yo, le digo. Y me da pena, o sea, me da pena porque así era. Cualquier gente que me decía, oye, Carlos, que tú eres buen bailarín, baila. Y yo me ponía a bailar. Y ahora como que me da vergüenza, ¿no? Porque da pena lo que hacíamos antes y son cosas que ahora nos avergonzamos porque en el Señor ya no las hacemos. Y es algo bonito que el Señor cambia en nuestra vida, ya nos da una nueva identidad y actuamos diferente. También pues quería tocar un poco, no sé, bueno, lo que les decía, si una persona continúa pecando continuamente, siempre y igual, o sea, siempre sigue pecando, como lo hacía antes. Dice Primera de Juan, y pues si viene aquí y me dice, mira, que yo soy así, que no sé qué, que yo conozco al Señor y que estoy bajo la gracia y a ti no te importa cómo yo actúo, pues nada, yo le diría, bueno, no se lo diría, de hecho citaría este versículo que dice en Primera de Juan 1:6, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Primera de Juan también 2:4, el que dice, yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan 3:9, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En este se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. En esto, todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Algo que siempre me gusta decir, de que debemos amarnos mutuamente como hermanos.
Pero Carlos, ¿por qué estás tocando estas cosas? ¿Por qué estás diciendo tanto del pecado, que no sé qué? Hermanos, yo les digo, mi único aquí es contra el pecado. O sea, yo amo las almas y si ustedes ven y mis hermanos son testigos de cómo les hablo a las almas y los veo a ellos cuando ando en la calle y yo amo a mis hermanos. Pero hay un pasaje bíblico que debería de darnos horror, que yo, la verdad, cuando leo este pasaje me da un poquito de temor. O sea, no un poquito, mucho temor. Mateo 7, 21, 22, 23. Bueno, lo voy a leer. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practican la iniquidad. O sea, ese es un versículo que digo, Señor, ayúdeme si estoy haciendo mal, por favor, ayúdeme, porque este versículo, o sea, da mucho temor, porque son palabras que el Señor dijo. No debemos dar rienda suelta al pecado, porque será nuestra muerte espiritual y muerte eterna. Yo pienso que no deberíamos. Pero hombre, si hacemos la voluntad del Padre y andamos con Él y buscamos y somos obedientes a lo que Él nos está diciendo, pues también hay un versículo muy precioso que dice en Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a Él. O sea, es algo precioso que el Señor dice aquí, pero claro, nos exhorta también a que debemos de permanecer en obediencia. Y dice, y bueno, también esto, ¿no? Quiero dejarlo también con este pensamiento. No quiero pasarme mucho a hablar tanto, ¿me entiendes? Y peor mis palabras, porque me gusta exponer más que todo la Biblia. Entonces dice, bueno, yo los puedo dejar también con este pensamiento. La gracia, por ejemplo, la gracia. ¿Qué es lo que significa la gracia? Bueno, anoté algunas cosas aquí que creo que nos puedan ayudar, qué es lo que significa más o menos la gracia. Y dice, bueno, y yo también lo pienso, ¿no? Que la misma gracia de Dios que perdona nuestros pecados también nos liberta de la esclavitud del pecado, para que podamos vivir para Él, para que podamos vivir en santidad. No, y cosas que yo creo que muchos se equivocan, pero que aquí no nos estemos equivocando. Dice, no somos salvos por la fe más nuestras obras, por la fe más nuestros méritos, por la fe más nuestra obediencia a los 10 mandamientos de Dios. No, es solo por gracia, es solo por Cristo, es solo por medio de la fe. Así que no debemos de inventar otras cosas, de que bueno, yo hago esto y pues mira, yo soy salvo porque hago tantas cosas en la iglesia. Yo no estoy interesado en eso. Este es un regalo gratuitamente que Él ha hecho y pues que quiere que vivamos en Él, para buenas obras. Entonces sí, me gustaría dejarles con este pensamiento. La gracia lo que significa es hacer lo correcto por primera vez. Eso es lo que significa. Antes, ¿qué hacíamos? Todo lo malo. ¿Y quién es el único que puede elegir hacer lo bueno? Los cristianos. Los cristianos somos los únicos que podemos elegir hacer lo correcto por primera vez porque estamos bajo la gracia. Eso es lo que significa. Vivir, hacer lo bueno porque estamos en Él. Hermanos, nosotros podemos ser un canal de bendición para muchos, y podemos ser piedra de tropiezo. Eso es así. Podemos elegir ser piedra de tropiezo y pues ya saben lo que nos espera. Pero podemos ser un canal de bendición, representar al Señor aquí en la tierra y estar ahí y vivir esa vida eterna que la vivimos aquí. Bueno, hay un pasaje, no me acuerdo del versículo, pero dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Y eso pues es todo lo que el Señor traía a mi mente. Y pues lo del niño, pues este niño está aquí, ¿vale? Y predicándole al Señor y está muy contento por lo que Él ha hecho. Yo lo que les digo, que tratemos de alejarnos de ese pecado y entendamos de una vez por todas que no pertenecemos ahí. Y pues que Dios les bendiga, y pues eso fue lo que el Señor me regaló esta semana. Bendiciones.